las ratas se tiran del barco. Esta es la cosa de soledad, ¿no?, que le queda a Milei, que ahora lo van a meter preso los mismos que lo sostenían. Lo van a meter preso los mismos que lo sostenían. Es decir, se planteó un proyecto económico absolutamente inviable y lo apoyaron los grandes empresarios del país, que convencieron ellos a los gobernadores y a los legisladores que lo apoyaron, que convencieron ellos a los periodistas chupamedia que lo apoyaron. Esta burguesía fallida que tenemos lo metió en un hotel, le armó un plan insostenible, inviable políticamente, y el plan se cayó. Y cuando se estaba cayendo, Kicillof decidió que la elección sea el 7 de septiembre, es decir, poner una elección antes del 26 de octubre, para ver si esa derrota aceleraba los tiempos de la caída de este gobierno, de la caída en desgracia, de la caída económica. Y eso pasó. Perdió la elección y se aceleraron los tiempos, y la política se dio vuelta y lo dejaron solo. Y ahora el tema es qué se hace para que el desastre no sea tan grande. Si se le interviene el gobierno y se le pone un equipo económico y alguno político, qué sé yo, para que siga, o directamente se haga una asamblea legislativa, porque razones para juicio político hay de sobra, ¿sí? Un montón de afanos, no le da bola al Congreso, hay un montón de razones. Ahora, en el medio, como ponía Escaleta hoy, están las 2D. ¿Quién te hace zafar de eso? Devaluación y default. ¿En qué crisis termina otra vez este proyecto de mierda bancado por los grandes empresarios nacionales, sostenido por los medios de comunicación? Coimas, corrupción, sacarle la plata a los chicos que tienen cáncer, sacarle la plata, ¿se acuerdan del DAPSE a las personas con enfermedad grave que murieron más de 100 por sacarle la plata? Sacándole la comida de los comedores, que se estaban pudriendo la comida en los comedores. El desastre que hicieron, y miraban para otro lado con tal que bajen el gasto público para achicar el gasto del público sobre PBI, para que más parte del PBI le quede a ustedes angurrientos. ¿No ve que terminan siempre mal? Y ahora todos los balances le dan para la mierda, porque en el fondo son unos brutos. Tipos que apoyaron a este y que se le cayeron las acciones 50%. Accionistas más chicos, mírenlo al que maneja eso. Es un chambón. Además de que no le importa nada, lo que le pasa a las personas con discapacidad, a los chicos. Además, son malos, son brutos. Este tipo va a hacer una anécdota, media página en los libros de historia, y es factible que terminen preso él y la hermana. Ahora, el tema es que los demás entiendan el desastre que hicieron, porque si no, ¿sabés qué pasa? Dentro de 5 años va a venir un gobierno con Caputo, con Sturzenegger y con Bullrich. Buen día. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, Diego ya había sido un poco pesimista en su nota, pero bueno. Sí, vos me hablabas de empresarios que habían... Sí, giraron y mucho, ¿no? Esto que vos mencionabas ayer, me parece que estabas mencionando recién, es un análisis compartido hoy por parte del poder económico en la Argentina, ¿no? Así, de esta manera descarnada, algunos lo ven, ¿no? Algunos que imaginaban que Milei iba a terminar en una implosión antes de la elección, porque iba a decir basta con lo que denuncian Rossi, Feynman, las coimas, la corrupción del menemismo, que Milei iba a decir yo no tengo nada que ver, iba a entregar a los Menem, iba a entregar a su hermana. Eso antes de la elección. Después de la elección, todos estos escenarios que vos estabas mencionando me parece que hoy se manejan en lo alto del poder. En lo alto del poder económico se habla de asamblea legislativa, se habla permanentemente como una salida, o se habla del takeover, ¿no? De la posibilidad de que tomen el gobierno de Milei. No sé, es que una liga de profesionales de la política, de la economía, se suponía que eran estos. Esos profesionales, economistas que tienen grandes consultoras, no quieren entrar a este gobierno, quieren entrar al próximo. Y bueno, es que esto es algo donde ya nadie quiere ser parte, ¿no? Claro. En este momento todo el mundo toma distancia. Y me parece central lo que decías del apoyo que tuvo, ¿no? De la dirigencia, de las élites, te diría, políticas, económicas, sindicales, gobernadores, que tienen una distancia abismal con la realidad de esa gente que se movilizó ayer. Claro. Que viven en otro país, en otro planeta directamente. Entonces, es un problema que gobierna una minoría sin tener registro de que es una minoría privilegiada, ¿no?
¿Se busca de alguna manera o se da por sentado de que es posible, no sé, un plan de exterminio, como el que Milei lanzó contra todos los sectores del trabajo, podemos decir, y la producción? ¿Es posible un plan de exterminio contra los sectores del trabajo y la producción? Sí. Bueno, esos empresarios, los que Milei decía que eran héroes, presuponían que sí. Por eso lo apoyaron durante tanto tiempo. Me parece que estamos en el final de esa ilusión. Milei tuvo un cuarto de hora y lo desaprovechó. Pensó que tenía un cheque en blanco, pensó que tenía licencia por tiempo indeterminado, claro, para avanzar con este plan de maltratar a tanta gente, sobre todo a nivel social, me parece. Más allá de la indiferencia por los problemas de la población, de la élite nuestra, está la inmadurez. Son infantiles. ¿Por qué pensaban que se podía hacer un ajuste del 5%? ¿Lo vieron alguna vez en algún país del mundo un ajuste del 5%? Porque por más que no te interesen las personas más débiles del sistema, te rompe el sistema, te hunde en una recesión como está ocurriendo. No se puede hacer eso. Ahora, sus empresas tienen una caída del 50%. No les sirve, aunque sea para decir, che, lo voy a pensar de nuevo esto, porque creo que me estoy equivocando, no sé. El problema es que ellos venían a hacer un cambio estructural en la Argentina, como quiso hacer Macri en su momento y como podemos rastrear en el menemismo, pero también en Martínez de Hoz. Hay una continuidad muy clara entre Martínez de Hoz, por más que haya pasado hace tanto tiempo, y Javier Milei, y esta idea de reconvertir a la Argentina en una tierra de oportunidades para las inversiones mineras, para las inversiones de hidrocarburíferos y sacar y extraer toda la riqueza que tiene este país. Y eso es lo que proponen. Digo, cuando hablan de Asamblea Legislativa no hablan de cómo mejorarle la vida a las personas. Hablan de el plan de Cotani, de Cavallo, de liberar el tipo de cambio y que haya de nuevo una transferencia de los sectores especificados a los dolarizados y que sobreviva el que pueda, porque el que pueda hoy en día ya está endeudado, el que pueda ya se quedó sin laburo, el que pueda ya excluye a gran parte de la población argentina. Digo, para mí es un problema que se hable de una especie de cambio en la gestión presidencial sin pensar en una perspectiva de la gente que estaba ayer en la plaza. Cuando uno escucha esos nombres, Schiaretti y Pichetto, entiende que que el establishment está buscando a alguien que le garantice que alguna de las cosas más importantes que se hicieron no se modifiquen, ¿no? La desregulación, la baja del gasto, que por lo menos se congele acá y no vuelva a lo que estaba. Que ellos lo propongan no quiere decir que suceda. Digo, a mí me parece que los tipos se tienen que sentar con la gente que acaba de ganar elecciones o la que va a ganar las elecciones del 26 de octubre, que no lo va a decir cualquiera. Incluso, yo lo creo que hay grandes empresarios que son perdedores en todo esto y que, así como se los marco yo desde este micrófono, se los van a marcar otros. Es decir, flaco, bueno, podés opinar de esto, porque vos estabas el otro día, estabas ahí, yo te vi aplaudiéndolo a este tipo. ¿Te querés sentar a elegir el próximo presidente? Estabas aplaudiendo ahí. Y además hay una realidad, que es que este gobierno se va a ir en 2 años o cuando sea, dejando no una, sino 2 deudas inmensas. Una es la deuda financiera, los intereses, el capital en pesos, en dólares, con el fondo, con los acreedores privados y demás. Otra es el tercio del salario que se comió de todos los argentinos, son las fábricas cerradas, son las jubilaciones, es la inversión en educación, en salud, en ciencia, en tecnología. Y la pregunta es quién va a empezar a pagar. ¿Y en qué orden se van a pagar esas deudas? Claro. ¿Qué va a estar primero? Y me parece que todos los que hasta hace 2 minutos estaban aplaudiendo a Milei y ahora están buscándole un reemplazo que los deje bien parados, van a tener que empezar a ver de qué manera van a hacerse cargo del costo que tuvo ese apoyo a Milei, porque ellos fueron socios en la destrucción del país y aunque ahora sus empresas valgan un 50% menos, en estos 2 años se llenaron de plata. Entonces, tenemos que empezar, porque si no, toda la discusión va a girar en torno de cómo se le paga a los acreedores, cómo se le paga al FMI, qué pasa con el riesgo país. Y la verdad es que no, cómo se le paga a los jubilados, cómo se le paga a los trabajadores, qué pasa con la universidad. Hay que hacer las rutas, hay que armar todo lo que desarmó, exacto, hay que arreglar lo que rompió. Y eso va a ser carísimo. Sí, no, te escuchaba y me preguntaba más a nivel social, ¿cuánto tiempo tarda en arreglarse eso, en pagar esa deuda social? Es decir,
Mirá, Primero, no los van a resucitar los que murieron porque le sacaron los medicamentos. Estaba por decir eso, los muertos en la ruta no van. Estaba por usar el ejemplo de las rutas, ¿no? Los que se mueran en las rutas, o los que ya se murieron, mejor dicho, no van a resucitar, y lo mismo pasa en los otros ejemplos. Sí, claro. Entonces hay una deuda social ahí que bueno, los que somos un poco más viejos ya vimos lo que tarda y lo que cuesta y lo que queda en el camino, ¿no? Para arreglar este desastre. Eso es lo que, por lo menos desde el punto de vista social, a mí me preocupa. Yo no sé, Petovelo, yo supongo que ella era la fuente de Majul porque trabajaban juntos y decían, no, bueno, hicimos una auditoría y la mitad de los comedores eran truchos, entonces le sacamos toda la comida. Y en el momento en que habían devaluado y que tenías una inflación del 20-25% por mes, le sacaron la comida a los pibes. ¡Ah, la puta! Y salían los periodistas a decir, no, son todos ladrones. Además trataban a todos de ladrones. Y después de eso lo hicieron con el DATSE y murieron más de 100 personas. Después lo hicieron con los remedios de los jubilados y decían, no, porque le hacían una receta para el sobrino. Después lo hicieron con la persona de discapacidad y mostraban la cola del perro. Es terrible lo que han hecho. Es terrible. Una inhumanidad. Sí, deshumanizantes, son políticas deshumanizantes. Yo creo que es más que deshumanización, porque uno interpretando la palabra, la deshumanización es perder la humanidad. Me parece que nunca la tuvieron, ¿no? No, y terrible el apoyo que tuvieron para todo esto. Sí, claro. Ahora, me da la sensación porque quizás caerle a nivel popular, quiero decir, no el apoyo de las empresas, pero es difícil caerle a las personas, porque por ahí los que no están metidos en la sobreinformación, como estamos nosotros, en lo que nos hacemos el ejercicio de la memoria, no lo pueden ver, pero bueno, es hora de que lo vean, ¿no? No, yo creo que lo vieron. Hablo del apoyo de los que sabían esto, que son el establishment, el poder económico, periodistas, medios. Cuando dio el discurso ese que en vez de gritar hablaba despacito, los medios salieron a decir, qué bueno, le dio un aumento a los discapacitados, le dio un aumento. Y yo leía hoy algunos de los datos que pusieron, varios lo han escrito, dice, el presupuesto eliminó la indexación de las asignaciones familiares. Es decir, ahora te queda congelada la asignación universal por hija. Sacó la garantía del 6% del PBI para educación, sacó el camino hacia el 1% del PBI en el plan de ciencia, sacó el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional. Luis Caputo hizo ese presupuesto y Santiago Caputo arma el discurso. Pero yo recibí, me lo mandó Ari, el presupuesto mientras lo escuchaba el presidente. Y lo empecé a leer de inmediato y tuiteé y opiné sobre lo que yo leía. Soy profesional, no sobre lo que decía. Ahora, le vendían a la gente que el tipo había cambiado. Y la tapa de La Nación y de Clarín decía, cambió el presidente. Ahora, el martes, después del discurso del lunes, vos sí, loco. A veces ve que uno sienta ese, ¿seré yo? Hay una tapa de la revista Noticias, creo, de 2001, pocos meses antes del estallido, que está Cavallo y dice, viene un país distinto. O sea, siempre hay intentos, ¿no? Del poder permanente de sacar a flote un modelo como este, un proyecto inviable como este. Ahora, creo que el dato saliente de la sesión de ayer fue la soledad del gobierno. La soledad. Sí, miren esas casualidades de la historia. Ayer se cumplía un año exacto de que 87 héroes salvaron al gobierno en una votación para sostener un veto por exactamente el mismo tema, que es el presupuesto universitario. Si no me confundo, porque hubo varios vetos, pero creo que los héroes fueron presupuesto universitario. Ayer, para el mismo tema, hubo 67, 20 menos. Para Garraham hubo 60, 27 menos. Perdieron un tercio de esos héroes en un solo año. Hay una diputada, Pamela Verazay, que está segunda en la lista de Mendoza, que van a ir los mendocinos a votar en octubre, en la lista de La Libertad Avanza. Y ayer votó en contra del gobierno. Responde también a esa alianza con Cornejo, que tiene otro diputado, Nieri, que también le votó en contra del gobierno. Esdero tiene un diputado, Capellini, Cipollini, una cosa así, que le votó en contra del gobierno. Los aliados más que habían salido el auxilio del gobierno cada vez que había tenido algún tipo de apriete, Sáenz, gobernador de Salta, Rovira, el jefe político de Misiones, mandaron a sus diputados a votar en contra del gobierno. Los Penato. Bueno, después vemos lo que pasó con el PRO, que se rompió en 1000 pedazos. Los Penato era la jefa de Martín Menem. Los que pasaron a cobrar ATN 24 horas antes se sacaron la foto con Catalán, le dijeron, felicitaciones, macho, buen laburo pegaste, cobraron el cheque y mandaron a sus diputados a votar en contra del gobierno. Es decir,
hay un nivel de destrucción absoluta de todo lazo político que no sea el más íntimo, que se complementa con la destrucción interna del PRO y con la inmensa interna que está viviendo dentro de la Casa Rosada, dentro del primer piso de la Casa Rosada, donde tenés un ala de un lado y el otro ala del otro. Se crean nuevos troll centers para disputarle el espacio virtual a los troll centers viejos que ya no te responden. Es decir, la palabra, lo hablamos ayer con Ari, es descomposición. Es un gobierno que se está descomponiendo en vivo y en directo. Sí. Y que no le puede echar la culpa y que a la no le encuentra oposición además de eso. y no le encuentra lo discursivo. Ahora, vamos a ir pasando durante toda la mañana qué pasa en los mercados y la reacción de los mercados. Quería poner un minuto, ayer me gustó mucho todo el día el Destape, el programa de Nico Lantos a la tarde y los chicos y Batalla Cultural, tuvo fenómeno porque ahora en ese programa de la noche hay que conseguir la información rápida, producir, y nosotros no somos un canal de televisión, no somos 700 personas. Entonces la producción labura fenómeno. Y porque me interesa mucho, porque mañana puede haber otra trampa como la que hubo el lunes. Sí. El lunes el presidente dio un discurso y los grandes medios de comunicación apoyaron el discurso. Y los chicos estaban mostrando algunas de las mentiras que dijo, o las diferencias o las cosas que figuraban en el presupuesto, y son de una gravedad muy grande. Pónelo. Mira, rápidamente, para repasar todo lo que te fuimos contando en esta primera parte y resumirlo en este cuadro, cosas que Milei mintió o presentó de manera medio engañosa en el discurso de anoche. El aumento del 5% para las pensiones por discapacidad, además de que no implica un aumento del gasto total porque va a recortar la cantidad de pensiones. ¿Cuánto significa hoy a valores del día? 13.500 pesos más para pensiones que están hoy en unos 270.000 pesos. Es una vergüenza. Una vergüenza. ¿De dónde salen estos 13.500? De las pensiones que les corta a otros. Es decir, Increíble. ni siquiera es que va a invertir más. En jubilaciones, reduce las partidas para pagar juicios, y esto a mí siempre me hace acordar a Diana Mondino en la mesa de Mirta Legrand, apenas asumido el gobierno, diciendo, y bueno, si se van a morir, ¿no? Mira, elimina el 6% la ley que decía que teníamos que ir un 6% del PBI para educación. Este 6% es un porcentaje a nivel nacional, pero siempre hay un empuje del Estado, perdón, es un porcentaje con provincias y nación, pero siempre hay un empuje del Estado nacional para llegar a ese 6% y ahora ya no lo hay. 1% para ciencia también. Elimina esto que más que nada es un compromiso, un objetivo del Estado para cumplir cada año. No se estaba cumpliendo, ahora directamente lo quieren sacar. Quita el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas. Bueno, hablando de educación, ¿no? Elimina el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas. Esto es terrible. Desengancha la suba de las asignaciones familiares de la actualización automática. Si vos sos trabajador en relación de dependencia o monotributo. Che, quiero felicitar, que no los veo tanto a Sued y a Barral Crijera, porque la verdad que está excelente el programa Batalla Cultural, se los recomiendo mucho. Ahora seguimos con la programación. A las 19 está el pase de la tarde con Nico y su equipo y a las 20 está Batalla Cultural. Tenemos buena parte del equipo acá, también. Claro, lo sé. Solo falta Carla. Lo sé, muy fuerte. Bueno, están cayendo los títulos públicos, está subiendo el riesgo país. El país se encamina hacia el default. Y esto sigue en el Congreso, además, porque hoy en el Senado Ahora se trata ATN, donde los gobernadores seguramente van a defender la suya y en contra del gobierno. Y la semana que viene hay fecha para que se trate el tema de los decretos. Ese es el gran tema. Ese es un tema. Exactamente, o sea, es un proceso donde el gobierno se va por un tobogán. Esto no es la jornada de ayer nada más, como una imagen aislada. La agenda legislativa, la calle, los mercados, todo eso se confabula hoy en contra de Milei, me parece. Te completo, semana que viene decretos y en 15 días lo más probable es que el Senado discuta los vetos que rechazó ayer diputados y diputados discute el veto que va a rechazar hoy el Senado. Es decir, que en 2 semanas podrías tener en 24 o 48 horas 3 vetos rechazados. O sea, para el 26 de octubre todo eso va a estar roto. Por eso todos lo que te dicen, ahí está el riesgo país 1311. Bueno, ya está eso. Imaginas que eso es pagar una tasa del 18%, no existe. Los bonos en realidad te pagan 23, 24%, no tiene sentido. Para hacer una idea, el riesgo país de los países vecinos es 100 puntos, para poner un promedio. El promedio de Latinoamérica es 300 más o menos. El gobierno quería tener 400 puntos. Claro. Esto lo decían los empresarios. El comunista de amigos del Lula gobierno. tienen abajo de 200, ¿no? Sí. Eso yo no sé si la gente recuerda las veces que Argentina cayó en default, son situaciones muy complicadas, el efecto pobreza que se genera en el país y una devaluación y un default al mismo tiempo, bueno, lo vimos en 2001, fue terrible.
en este momento nos agarra peor, nos agarra más débiles, más frágiles, con menos apoyo del Estado. Entonces, por eso cuando uno dice esto hay que arreglarlo ya, está muy lejos de ser irresponsable. Es responsable, es tratar de salvar a la gente de un mayor sufrimiento. Y esta gente, si en este momento que estamos tan mal, te saca la indexación de asignación universal por hijo, ¿te imaginas? Sí, y para explicar una cuestión de los bonos y el riesgo país, hay que entender que estamos a niveles de precios de reestructuración, digamos. Cuando vos vas a iniciar una reestructuración, vas y le decís a los bonistas, che, mirá, así como está no te puedo pagar, obviamente cae muchísimo el precio porque todos quieren vender antes de llegar a esa reestructuración. Ya estamos en esos valores, en esos precios, y por eso el riesgo país está en 1.300. Algo que me parece importante enfatizar es que siguen faltando 6 semanas para las elecciones del 26 de octubre, entonces parece difícil, más allá de que tiene los 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y desconocemos si hay alguna cláusula secreta en relación a cuántos de esos dólares pueden gastar en el mercado cambiario, y obviamente si Caputo va a obedecer o no esas reglas del FMI, porque una vez que los dólares están en el Banco Central, vos haces lo que quieras, y Caputo lo sabe muy bien, pero bueno, hay que ver cómo sigue este sendero, porque parece muy insostenible y faltan demasiadas jornadas. Hoy hacíamos el cálculo más temprano, si ayer puso 53 palos. Sí, que era un cálculo difícil, porque en realidad obviamente cuanto más cerca estés de las elecciones... ¿Eso está pasando ahora? Sí, eso está pasando ahora. Es una catástrofe, ¿eh? Bueno, a ver, expliquemos de qué se trata. Cuando damos la caída de los precios de los bonos, estamos dando el acercamiento que hay a que el país caiga en default, ¿sí? El acercamiento. Y en este momento la caída es entre el 5 y el 6%, es brutal. Siempre cuando ven una caída de un día, hagan como Milei y multiplíquenla, y en 20 días te da el 100%. Pero podés mirar al costado y en lo que va de año tenés caídas del 30%. Bueno, eso es que todos creen que vamos a caer en default. Cuando todos creen que vas a caer en default, caes en default. Ya entramos en un tobogán. El tobogán de ayer en el Congreso es el tobogán de hoy en los títulos públicos. Entonces, los dos peligros que tenemos, más que peligros, son casi hechos, es devaluación y default. Bueno, ahí tenés el default. Ahí tenés el default. Porque los bonistas ven que Bausili, la consultora Anker, Bausili y Caputo están interviniendo. Claro. Porque el dólar ya perfora. Usando los dólares para bajar el dólar y no le van a pagar a ellos. Y exactamente. Por eso lo responsable es que entre un nuevo gobierno o un nuevo equipo económico o algo, pero los que estamos pidiendo que alguien arregle esto, eso es lo responsable. Lo irresponsable es decir, ay, no, dejen, no sean golpistas. No. Esto lo tiene que arreglar. O entra un equipo económico que reemplace esto y un equipo político. Que sería lo normal, ¿no? Que quede Milei ahí, qué sé yo. O que entre otro gobierno. Ahora, porque sería normal que cambie el equipo económico. Si estuviésemos en un gobierno normal, pediríamos otro ministro y chau, se salta el fusible, viene otro ministro, arregla, Caputo devalúa y se va, ¿no? Eso sería como la trayectoria normal. Caputo devalúa, renuncia, entra otro equipo económico. Acá, como la estrategia, Caputo se encargó de que todos sepamos que es una estrategia de Milei, bueno, entra en conflicto ya todo el aparato del Poder Ejecutivo. Es importantísimo eso, porque Caputo le dijo a todo el mercado, este plan no es mío, es de Milei. Entonces, ¿el fusible es Caputo? Un ministro de Economía, le dicen, che, entra vos. 4 empresarios llaman a uno y dicen, che, tenés que entrar vos. ¿Sabes cómo es, no? Los grandes empresarios tienen un consultor. Los 4 clientes más grandes van, le dicen al consultor, vos tenés que ser el ministro de Economía, y el tipo... va y es el ministro de Economía. Ahora el tipo va a decir, che, pero si acá Caputo está diciendo que no pudo hacer nada porque Milei lo manejaba las cosas él. O sea, ahí es el problema de la intervención de un gobierno con un tipo como Milei, que gobierna él y la hermana, la verdad, gobierna él y la hermana. ¿Qué tenía que hacer ayer Martín Menem ahí, que está tan desempoderado, podríamos llamarlo? Ahora no sé con qué lo va a arreglar, porque si también está Ritondo en la parrilla, no sé quién va a poner ahí. Incineró a todos los aliados que tenía. Exactamente. Bueno, en la frase de Sanz, creo que Sanz el aporte más grande que hizo, no sé, en su carrera política, por lo menos fuera de Salta, fue la frase de decir que... Colombofilia de Palomas. ¿no? Paloma de Iglesia porque caga a los fieles, el gobierno de Milei. Yo creo que es el aporte más grande que hizo Sanz. Fuera de Salta seguro. En Salta quizás hizo alguna, se puede retirar porque no lo va a mejorar. Es una nueva categoría política, la colombofilia eclesiástica. Sí. ¿No? Sí, hablando de él además. Sí, o sea, obvio.
Obvio, es malísimo obvio. lo que hizo. Porque Obvio. Claro. ¿Quién te pidió que sea fiel? Ahora, Claro. volviendo al tema de la economía, a esta hora, uno de los títulos en Infobae es que la bolsa argentina es la de peor desempeño en el mundo en el año 2025. Claro. Sí, Hasta es Infobae se te desastroso fue. lo que pasó en Bursátilmente. Tremendo es eso. Bueno, es que los aliados mediáticos, bueno, el Ahí dueño lo de Infobae es un tenemos. empresario, como cualquier empresario. Los aliados mediáticos, ¿por qué se van a quedar al entierro? Tiene Porque lógica. Haddad es muy cercano a Milei, Sí, muy claro, cercano, claro. y gente de él, ¿no? Pero fracasó esto. Y Fíjate acá hay incluso- algo que aprender, perdón, ¿no? En términos más de programa económico, vos tenés un gobierno que estuvo dispuesto a licuar jubilaciones, frenar completamente la obra pública, hacer que personas con discapacidad tengan que ir a auditarse para ver si les siguen dando la prestación o no, de financiar infancias que tienen diagnósticos complejos. Todo eso estuvo dispuesto a hacer, e igual tiene un riesgo país de 1.300 puntos. Evidentemente es. la receta neoclásica en Argentina, chicos, no funciona y ahí le podemos dar el Sí, que en paz y descanse. el Adorni otro está tema que diciendo sería que- bueno que hablemos, o sea, esta suba de, yo quería que hablemos de la inflación, Cande, porque esta inflación mayorista del mes pasado Sí. es con el dólar antes de que el dólar se dispare. Sí, es con la disparada, lo tenemos en la placa 1, el sistema de índice de precios mayoristas, es la antesala del IPC, ¿no? Un poco el precio de los insumos, lo podemos explicar para que se entienda más fácil, que fue en agosto de 3,1%. Interesante que creció más los precios nacionales, 3,1%, que los precios importados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los precios importados obviamente vienen en dólares, ¿no? Digo, se mueve el dólar, se mueven los precios importados. Ahora, ¿por qué un crecimiento tan grande de los precios nacionales? Y ahí tenemos que entender que en agosto estuvo este impacto de la devaluación de julio, cuando el dólar ya estaba en 1.350 y el gobierno vendía dólares no del Banco Central, sino del Tesoro para mantenerlo en ese 1.350, 1.380. Ahora, lo que te dicen los precios nacionales es que, bueno, te bancaron los precios hasta 1.300, ya cuando pasaron los 1.300 empezaron a aumentar el precio de los insumos y eso marca una presión ya interna en relación a la evolución del dólar y los precios nacionales. Ahora, en septiembre vamos a tener esa presión interna y que el dólar ya no está a 1.380, sino que el dólar ya está 1.480 con esta intervención del Banco Central. Entonces, bueno, hay ya actualizaciones de precios que están pasando, sobre todo en alimenticias, donde se ven aumentos del 5, 6, 7%. Creo que fue el SG la que sacó ayer la evolución de la primera semana de septiembre y se ve como esa remarcación que vos marcabas en la editorial de si alguien fue al supermercado y notó, ¿no? Obviamente esta inflación en la canasta. Porque este es un promedio, vas a encontrar cosas que subieron un 10%, un 15% y otras que no subieron. Pero ya cambió. Piensen que este gobierno tuvo una inflación de 1,5%, de la mitad que esto, hace 3, 4 meses. Es la inflación más alta en precios mayoristas del último año. Claro. Parece que era el dólar lo que subía los precios, ¿no? No. Se había eliminado el pass-through en No. Argentina. 1.390, está 1.395 hablando- está el dólar en este momento en algunos bancos privados. 1.390, 1.003 o 1.004. 1.004. Quedaste en Pero- agosto. Es como el deseo, Che, ¿no? El deseo me gobierna. Está hablando Adorni. Ajá. Dijo que lo que hizo hacer el gobierno es un horror en el Congreso. Lo que hizo hacer el Congreso es un horror. Dijo Cortémoslo. que se están reuniendo todas las fuerzas del antiprogreso en contra del gobierno. Salieron enojados. Sí, salieron, digamos, con el tono de siempre. O sea que son progresistas ellos. Sí, yo qué sé. No, y después tiró otra frase que me parece que es interesante para tomarla y analizarla un poco, porque dice: la ley de financiamiento universitario equivale a suspender el presupuesto total del Poder Judicial durante 5 años. ¿Años? Sí. Y la verdad es que ese es un buen punto para mostrarle a Milei que recortarle a la política no sirve para nada. Que lo que importa es cuánto gastás en que haya universidades, en que haya salud, en que haya... Digo, que todo el resto de los gastos son gastos superfluos. Que lo verdaderamente importante en un presupuesto son justamente estas cosas. Porque los que nos mintieron diciendo que recortándole a la casta y a la política podían hacer que el país salga adelante son ellos. Claro. Entonces ahora no puede Ahora ser dicen- como excusa. Claro. No, bueno, pero recortando esto Ahora, podrías hacer recién funcionar... decíamos, ojo quien agarra, ¿no? Mirá esto, está Sebastián Lacunza contando que López Murphy le dijo hoy a María O'Donnell que hay que cerrar la Facultad de Derecho de la UBA porque Ajá. existe oferta privada. Digo, porque viene uno atrás de este y es igual. López Murphy fue ministro de Educación brevemente durante el gobierno Sí. de la Rúa Uy, sí. y tuvo un intento bastante parecido, ¿te acordás? Sin duda. Dos El semanas. breve. Se pensaba que había aprendido algo la derecha Fue argentina, breve, pero no. por suerte. La derecha argentina no aprendió nada, me parece, ¿no? Con Milei se pensaba que habían aprendido, por lo menos mantuvieron el control de cambios al comienzo. Claro, Después lo así es. liberaron y empezaron a acabarse la fosa.
porque se van un montón de dólares que se compran. Así es. Se va el equivalente, decía Marina Dal Poyetto, entre abril y julio se fue el equivalente a lo que te prestó el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que los gobiernos de la política, los gobiernos populares, son cooptados en algunos sectores, qué sé yo, y terminan teniendo casos de corrupción. Creo que estos gobiernos directamente llegan para hacer negocios, que son un hecho de corrupción en sí mismo. Entonces, cuando vos estás haciendo negocios todo el tiempo, yo tenía la agenda de Macri de Olivos, bueno, la hicimos juntos, y él decía que a las 7 de la tarde ponía Netflix. Y nosotros vimos que no, que a las 7 de la tarde hacía negocios. No era así. En Olivos. Entonces, si vos te dedicas a hacer negocios con el Estado, bueno, es difícil que puedas hacer una buena administración del Estado. ¿Qué día? Entonces ya no es casos de corrupción aislados, sino que son tipos que se sientan a eso. Eso sería Me dijiste asociación. ahora que tuvimos 3 días sin Como dormir. laburamos, ¿no? Así, revisando 4.000 planillas. Mira quién está acá, era tremendo. Veía mucha gente él. Había muchos, algunos siguen dando vueltas por ahí. Claro, claro. Agrego algo más del discurso de Adorni, porque aparentemente lo que hizo fue dar ejemplos de cuánto costaría aplicar las leyes que ayer el Congreso insistió. ¿Eso fue todo lo que hicieron anoche? ¿Hacer cuenta? No, pero lo planteó como si fuera casi una amenaza, porque dijo, bueno, para cumplir esta ley habría que echar 60.000 empleados públicos. Dijo Ojo, así, porque si esa es la reacción, ojo con lo que van a hacer, ¿eh? Ojo. Es un gobierno que se radicaliza. O dijo que habría que recortar todos los planes sociales. A ver, Ojo. Ya lo hicieron eso. Para mí, Bueno, volver a hacerlo. hay que insistir con el tema de que además son berretas, ¿no? Como economistas, lo que se suponía que Milei sabía mejor que nadie, sus famosas clases. No hubo enfermedad holandesa. ¿Te acordás de la enfermedad holandesa? Sí, claro, claro. Que nos iban a sobrar los dólares. Hay un ¿Cuánto precio tiempo? en el que no hay dólar que alcanza. Exactamente. ¿Cuánto tiempo nos hablaron de que nos iban a sobrar los dólares? Que el dólar iba a caer como un piano. Milei no acumuló reservas. ¿Cuántas oportunidades tuvo Milei en este tiempo? Porque le sobraron los Oye, dólares. decían que no había pesos para que suba el dólar. Y hay economistas profesionales lo tuiteaban. No, hay tan pocos pesos que no hay pesos para subir el dólar. Y uno le decía, pero no, si solo en plazo fijo en pesos hay 100.000 millones de dólares. Un día cuando lo dijo, Caputo dijo, Peste no es economista. Bueno, parece que soy mejor que vos. ¿Cómo hacías la cuenta? Entonces, han dicho cada cosa. Y viste como uno ahora puede ver todo, porque está en Twitter. Decís, si haces, cuando hagamos el repaso de la complicidad, que en muchos casos es el repaso de la pereza intelectual, de la ignorancia, en otros eran intereses o negocios, pero hubo gente que apoyó que decía, no, guarda que bajaron la pobreza. Mirá vos, ¿y no lo votaron? Qué raro. Si habían bajado la pobreza, ¿por qué no lo votaron? Bueno, hasta hace ¿cuánto tiempo escuchábamos gente diciendo, bueno, pero ordenaron la macro? Claro, ahí está la macro. Hasta hace un mes y medio nos decían que estaba ordenada la macro. Hasta Che, quería que me economistas cuentes progres un poco, decían eso. con un poquito más de detalle, quiénes se le fueron. No me digas todos, no me resuman. Hagamos un breve resumen. Mira, voy a pedir la placa 1 para poder verlo los que estén siguiéndonos a través de YouTube, a través de la tele, gráficamente. Porque ustedes saben que en el Congreso se organizan los bloques de forma más o menos homogénea. Todos los que están en verde son los que votaron a favor. Y lo que se puede ver es que en el tercio rojo, que usualmente se pintaba todo de rojo, aparecen un montón de puntitos verdes. Claro. Esos son esas pérdidas que tuvo el gobierno. Como contaba, se cumplió un año de los 87 héroes del año pasado y esta vez hubo 67 héroes para universidades, 60 solamente para Garraham. ¿Cómo se explica esa pérdida? Bueno, por un lado, el bloque original de La Libertad Avanza hoy en día tiene dos subbloques que se fueron de ese bloque, que al principio se fueron pero apoyaban y ahora les están votando en contra. Por ejemplo, Oscar Sago, que llegó a ser jefe de bloque de La Libertad Avanza al comienzo de este experimento, que se había ido cuando fue el primer escándalo en la Comisión de Juicio Político con Marcela Pagano, hace más de un año, pero que venía votando con el gobierno en las votaciones clave. Jugaba por afuera, pero votaba. Bueno, escuchemos lo que decía ayer antes de entrar al recinto, por si no quedaba ninguna duda. De todas formas, les spoileo. Él y el otro diputado del MID, es el tape 3, él y el otro diputado del MID votaron contra el gobierno. Ahora voy a dar los precios, están subiendo todos los dólares paralelos, ¿eh? Dale, seguí. Me parece que fue tarde, me parece que la reacción no conformó a todos los diputados. Hoy fue algo muy impresionante, Eduardo, 181 creo que a 60, 180, 67, la verdad que fue algo, un número muy, pero muy importante. Muchos que
diputados que acompañamos siempre algunas cuestiones y algunas posiciones, hoy los veías que dejaron de acompañar. Es exactamente como dice Sago, diputados que acompañaron siempre, hoy dejaron de acompañar. Si seguimos contando los que se perdieron, ahí se perdieron 2 en el MID, hay 4 más que eran parte del bloque de la Libertad Avanza y hoy en día forman parte del bloque Coherencia, que también votaron en contra. Ahí está Carlos Alessandro, está Marcela Pagano. Después hay que prestar atención a lo que pasó dentro del PRO, donde hubo 6 diputados amarillos, 6 diputados del PRO, incluyendo, como mencionábamos recién contigo, a Silvia Los Penato, que también votaron en contra. Hasta ahora, en general, había 1 o 2 deserciones en el bloque del PRO. Desertaba Baldassi, desertaba Álvaro González, un hombre muy vinculado a Larreta. Bueno, esta vez se triplicaron, hubo 6 e incluyó a figuras tan importantes como Silvia Los Penato, que era la gran articuladora del bloque del PRO y durante algún tiempo le tomaron el pelo con lo de Ficha Limpia, se le cagaron de risa. Se le tomaron de risa lo de Ficha Limpia, la cagaron en las elecciones porteñas, le hicieron fakes, le hicieron decir que se bajaba. Jugaba, tenés razón. Bueno, claro. todo eso también se paga. El radicalismo... Yo voy metiendo la base, 1.515 el dólar paralelo. A la mierda. Sigue me voy 5 minutos y vengo, Roberto. 1.340 al riesgo país. Decíamos del radicalismo, que había sido un fiel acompañante hasta ahora, no acompañó directamente. Ayer a la mañana de Loredo había anticipado que de los 13 diputados del bloque que él encabeza, que es el bloque más afín, porque los otros, Democracia para Siempre, son los más cercanos a Manes, ya estaban más alejados del gobierno, él podía garantizar 10 votos. Es decir, que daba la opción de que había 2 o 3 diputados radicales que probablemente acompañaban al gobierno. ¿Quiénes eran? Sí. Bueno, aquellos afiliados a los gobernadores que en el octubre van a competir en la misma boleta con el gobierno. Estamos hablando de Cornejo en Mendoza y estamos hablando de Esdero en Chaco. Bueno, esos 3 votos que ni el propio de Loredo contaba para sí, terminaron rechazando al gobierno. Entre ellos, y la mencionamos hace un rato, lo repetimos, Pamela Verazay, diputada por Mendoza, segunda en la lista de la Libertad Avanza de octubre, en las elecciones de Mendoza, que le votó en contra al gobierno. Segunda en la lista del gobierno para octubre, le votó en contra al gobierno. En contra al Dice gobierno. que ellos le mentían, que Martín Menem le mentía y le decía que estaba el número y que ellos sabían que no y le decían, si no está el número, bueno, esa parte me la dijiste vos, ¿para qué me voy a quemar adelante todos los mendocinos? Ese fue el mensaje, lo contábamos acá un rato antes de la sesión, que estaba llegando a la Casa Rosada. Aliados de siempre que le decían, che, está perdida la votación y es muy impopular, no me hagas votar en esto que es tan impopular un mes de las elecciones, si total eso no va a cambiar el resultado. Y muchos de los que plantearon eso finalmente son los que terminaron votando justamente en el sentido contrario al gobierno. Y para completar este paquete hay que hablar de los gobernadores que actuaron muchas veces como aliados, Gustavo Sáenz de Salta, el gobernador de Misiones Pasalacua, en realidad el que toma las decisiones ahí es Carlos Rovira, y después los gobernadores dentro del propio peronismo, que antes brindaban votos y no los brindaron. No hubo un solo voto de Catamarca, no hubo un solo voto del peronismo tucumano, no hubo un solo voto de diputados que responden a Zamora, el gobernador santiagueño. El de Chubut votó en contra también. El de Chubut, de Torres, votó en contra. Hubo uno de Santa Cruz que votó a favor, uno de Vidal que votó a favor, creo. Sí. Que le pidieron incluso una aclaración del sentido del voto. María Eugenia Vidal no opina de nada. Se abstuvo. ¿Se abstienen todo? ¿A qué va? Se ve que no tuvo tiempo de formar una opinión en el año que se lleva discutiendo este tema. 1 año y medio se lleva discutiendo, si contás el proyecto anterior, no tuvo tiempo de formar opinión, María Eugenia Vidal. Qué fuerte. Me dicen que Catamarca y Tucumán están muy cerca de Axel ya. Que hay mucho diálogo. En principio, Jaldo está muy cerca de Mansur. Se restableció esa relación que estaba rotísima. Fracasó Catalán, ¿no? Catalán lo fue a visitar, hizo una gira el fin de semana, el nuevo ministro de Interior, que nadie sabe quién es, pero acaba de fracasar ayer. Acaba de fracasar. Primer día en el trabajo. Sí, ya tuvo un fracaso estrepitoso. Fue y lo visitó a Jaldo el fin de semana, se sacó una foto, no le sirvió de nada. Y también viajó a Salta, se sacó una foto con Sáenz. Muy linda la foto, con las montañitas de fondo y demás, ni un voto. Sí, un empleado también de Guillermo Franco, de Scioli, de Urnequian, bueno, al que ya le están pidiendo la cabeza. Dura menos que los técnicos en algunos equipos, los ministros. Catalán es tucumano y es el que armó la Libertad Avanza en Tucumán, sacándole gente al bucismo tucumano. Y es una explicación de por qué Jaldo se volvió a juntar con Mansur. Estaba pensando las cosas que puede hacer todavía antes de irse, ¿no? La licitación de las rutas, el plan nuclear. Hay un montón de cosas que los tipos, si están un tiempo más, lo hacen. Sí. ¿No? ¿Vos tenías algo del plan nuclear? Sí, la verdad que es otro de los temas claves.
Bueno, a ver, el gobierno... Argentina es uno de los pocos países que puede hacer eso, ¿no? No hay muchos países con capacidad nuclear. Tiene una capacidad que la distingue a nivel internacional, Argentina. Y tenemos un gobierno donde, bueno, hay muchos chantas, no sé si todos, pero está lleno de chantas este gobierno. Uno es Demian Reidel, el jefe de asesores de Milei. Ahí había armado un consejo de asesores donde estaba Teddy Karagossian, donde estaba Fausto Spotorno, bueno, todos, hay una estampida, se fueron todos, no queda nadie. Bueno, Demian Reidel dice que va a llevar a la Argentina a convertirse en una potencia nuclear, pero acaban de anunciar la privatización. Esto lo anunció ayer Adorni. Lo tenemos ahí en el tape 1, Adorni hablando de la privatización de núcleo eléctrica, de la cual dependen las centrales nucleares en la Argentina. Y hay mucha gente que trabaja ahí, hay mucha gente que viene padeciendo el plan Milei ahí. O sea que mientras que por un lado Reidel, con la complicidad de Rafael Grossi, que es un funcionario que está en la Agencia Internacional de Energía Atómica, con cierto prestigio, pero que fue cómplice de toda esta chantada que encabezó Reidel, que es un tipo de los fondos de inversión. Bueno, mientras anuncian la Argentina potencia nuclear, anuncian la privatización. Ahí lo tenés a Adorni en el tape 1. El proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Esta empresa fue incluida dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas. El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado Nacional. La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Demian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones. Bueno, mientras Adorni anunciaba la privatización de Nucleoeléctrica, de la cual dependen las centrales nucleares de Atucha, al mismo tiempo lo que está viviendo la gente que trabaja en Nucleoeléctrica es evidentemente un plan de desguace y destrucción. Quiero ir primero a la placa 3 que tenemos ahí, porque la diputada Agustina Propato presentó un pedido de informes. ¿Qué está pasando en Nucleoeléctrica? Bueno, Demian Reidel no va a laburar. No fue nunca. Entonces, el pedido de informe que hace Agustina Propato dice: informe el registro de ingresos y egresos, fichada a instalaciones de NASA del presidente del directorio, Demian Reidel. Y enumere la cantidad de reuniones de directorio de la que ha participado y las resoluciones que ha firmado en calidad de presidente de la compañía. Informe 50 con vehículos de la compañía NASA a disposición de sus traslados personales y 8 chofer a su disposición. En dicho caso, informe la marca, modelo y dominio del vehículo. Informe asimismo si Demian Reidel hace uso de recursos de compañía en conceptos de gastos de representación. En dicho caso, informe montos... Es muy fuerte, le está diciendo que no va a laburar y que usa auto y guita de la empresa. Los trabajadores de NASA tienen esta información. Claro. Demian Reidel fue a 2 reuniones desde que asumió, una en las oficinas de NASA en Atucha y otra en un edificio en Villa Martelli. 2 reuniones, no va a las reuniones de directorio, usa vehículos para moverse él y sus asesores. Y pasará comidas y gastos de representación. Todo esto que es pedido informe, la información ya lo sabe. Ahí hay que aclarar que Agustina Propato... es de ahí, de Lima, está muy cerca de Atucha, con lo cual tiene una cercanía, conoce el tema, lo viene siguiendo, ya fue candidata a gobernadora, a intendente de Zárate, que es ese partido. Sí. Conoce de cerca a los trabajadores de Atucha y esa información claramente viene de adentro. Vamos al punto 7 también, de este pedido de informes que está haciendo la diputada Propato y que es información además, es en la placa, perdón, para los compañeros, la placa 5. Informe el monto percibido por el presidente, vicepresidente y directores titulares de NASA en concepto de honorarios, salarios anuales. Indique si además disponen de gastos de representación, vehículos y choferes a disposición. Informe el registro de ingresos, egresos de los miembros del directorio. Bueno, están ganando una fortuna.
estos, podemos decirle, parásitos que puso el gobierno de Milei en Nucleoeléctrica para no hacer nada mientras están ajustando a los laburantes. Ahora vamos a hablar de eso. Informe la cantidad de contrataciones directas realizadas luego de la designación de Demian Reidel a cargo de la presidencia de NASA. En particular, indique contrataciones directas y otras asignadas a modo discrecional sin proceso competitivo, desarrolladas a requerimiento a las autoridades de NASA. Bueno, están haciendo negocios con Nucleoeléctrica Argentina. Son una banda. Son una banda. Hay un montón de información que tienen los laburantes y al mismo tiempo están ajustando a los trabajadores de la CONEA. Ayer participaron de esta marcha masiva que hubo en el Congreso. Están sufriendo el ajuste porque... por eso este modelo es inviable, ¿no? Porque son desprolijos, porque están haciendo negocio, porque prometen una cosa de Argentina. Y son lugares fantásticos. La CONEA es un lugar fantástico, el INTI, el INTA, todos estos lugares que están destruyendo son cosas que la diferencian a Argentina de otros países subdesarrollados. No sé qué datos tenés por delante, pero Nucleoeléctrica Argentina es una empresa muy superavitaria en dólares. Bueno, ahí es un tema central. Quieren privatizar una empresa que es rentable, que da ganancias, y se la quieren dar a algún amigo. Hay empresarios que circulan, empresarios nacionales, viste que hay muchos empresarios nacionales expertos en mercados regulados que crecieron mucho, porque con Milei, Argentina potencia mundial, las multinacionales se van y compran regalado a algunos empresarios cercanos al poder. Bueno, hay dos empresarios, no los quiero mencionar, pero muy cercanos a Milei, algunos en algún momento estaba cercano al peronismo y acompañó mucho a Milei, que están mencionados como posibles compradores de esta empresa superavitaria. No los quiero mencionar, pero Milei quiere, antes de irse, como vos decís, no sé cuándo, si llega al final del mandato, que se supone que va a llegar, tiene tiempo para hacer este tipo de negocios, entregarle a algún empresario amigo. Y ahí tenemos en el tape 6 los trabajadores, vos los mencionabas, son trabajadores de primera calidad, están sufriendo un congelamiento de salarios. El 80% de la planta de trabajadores de la CONEA gana salarios por debajo de la línea de pobreza. Los han demonizado. La gente cree que los trabajadores del Estado son todos vagos. Es increíble. Y tenemos muy buenos recursos humanos en el Estado. Mira, te voy a mostrar en el tape 6. Bueno, el fin de semana hay un congreso donde los trabajadores van a hacer un cabildo abierto pensando políticas públicas. ¿Qué se va a hacer después de Milei con estas áreas estratégicas? Y en el tape 6 tenés ahí, si me das un segundo, a Rodolfo Kemp, físico y doctor en ciencias de los materiales, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, coordinador de transición energética de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria, bueno, integrante del secretariado de FETERA, docente universitario. Está él hablando y está también al lado de él Carolina Comar, que es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El testimonio de los laburantes para el Destape, contando mientras hace negocio de Demian Reidel, mientras Adorni anuncia que van a privatizar Nucleoeléctrica y las centrales nucleares para dársela a algún amigo. ¿Cuál es la realidad de estos profesionales de prestigio internacional? Es una empresa que tiene 3 centrales nucleares, las 2 más grandes se han hecho mantenimiento intensivo. El costo más grande y más difícil, la tarea más difícil técnicamente la cumplió el Estado Nacional, y ahora a esta empresa privada le quedaría simplemente recolectar ganancias de una empresa que es superavitaria y se le agrega, sumándole de gravedad, que cede el 20% de las acciones de CONEA, unos 200 millones de dólares que también el patrimonio público pierde, a tono con un plan general de privatización, desacople, desagregado del conglomerado nuclear en Argentina y con la posibilidad de extranjerización de un área estratégica. Ese era Rodolfo Kemp, como decía, físico y doctor en ciencias de los materiales. Y tenemos para terminar el testimonio de Carolina Comar Varela, investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que también habla de la realidad que están viviendo los laburantes. Lo que decía Nico, lo que decía Kemp recién, este investigador, es una empresa superavitaria. Van a privatizar también las centrales, parte de la CONEA, es decir, un negocio paquete en mano para algún empresario amigo. Eso es lo que propone Milei. Escuchala a Carolina Comar Varela.
Los salarios son totalmente bajos, venimos con un 80% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. No tenemos plata para funcionar, no hay presupuesto, hay proyectos que se están desarmando, tanto por la falta de trabajadores como por los bajos salarios y la falta de presupuesto. Bueno, hay muchísimo más material, cierro con esto, me parece importante darle el espacio a esta situación y después Adriana Sarkis es otra investigadora científica que siempre viene hablando de este tema. Cuando se dice que el país nunca se desarrolla, yo me acuerdo en los 90 cuando empezaron a cerrar las escuelas técnicas, porque ya se le había dicho al país que no íbamos a tener industria. Y esto vuelve a pasar, pasa en la dictadura, pasa en los 90, pasan con Macri, rompe todos estos entes tan importantes, un país preparado para estar desarrollado y lo rompen y lo vuelven a romper. Y yo no estoy diciendo que cuando viene el gobierno popular lo hace bien, porque muchos han hecho macana, pero no intentan romper estas cosas, es una pena. Y hay pocos países que las tengan. Y mirá los recursos humanos. Sí, de primera calidad. Gente que trabaja acá por 2 pesos, después tiene que ir a marchar para que le paguen. Y es una empresa, por eso, contra el evangelio de Milei, una empresa superavitaria, ¿por qué la privatiza? No, es que pura ideología. Claro, pura ideología. Absolutamente. Ahora va a salir Johnny desde La Rosada, habló Adorni, me dice que tiene bastante información. Y ya está sesionando el Senado, ¿eh? Ya quórum de 39 senadores y empezó la sesión. Y claramente el mercado lo da por perdida esa sesión también, porque es escandaloso lo que está pasando. Bueno, ahí está, ¿no? Lo tiene a 1.515 el dólar, 1.337 el riesgo país. Ahí está los dólares paralelos, está subiendo, el MEP está a 1.490, el contado con líquida 1.500, el dólar tarjeta 1.930, hay un desbande impresionante. Vamos a hablar de Pablo Grillo. Sí, señor, porque ayer en el medio de la manifestación, de la marcha y del tratamiento en el Congreso, estaba también declarando el cabo Héctor Guerrero, cabo de la Gendarmería. Le vimos la cara ayer. Principal imputado por dispararle a Pablo Grillo, le vimos la cara. Tenemos unas fotos para ir observando su rostro, hasta ahora desconocido. La placa 1 y la placa 2 son las fotos de Guerrero, ahí están, mira, de camisa azul, prolijo, con un gesto ciertamente adusto, acompañado por Martín Sarubi, uno de sus abogados. ¿Quién es Martín Sarubi? ¿Quién es? Roberto. Me suena. Es el socio de Fernando Soto. ¿Quién es Fernando Soto? El abogado que acompaña a Patricia Bullrich en las gestiones administrativas y en las causas de defensa de policías, que fue el abogado del policía Chocobar, aquel que mató al ladrón que se escapaba después de robarle a un turista. Es Sarubi y Soto, la sociedad que defendió a los policías que acribillaron a Lucas González, el futbolista juvenil, habiendo querido tapar ese crimen, metiéndole merca en el auto a los pibitos que sobrevivieron a la balacera, ¿no? Digo, esa calaña de personajes son los que están defendiendo también a Guerrero, en un contexto donde me parece interesante. Que es candidata en la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich, ahora. Bueno, por eso ayer seguramente va a salir primera. Eso se dice. No está como antes, pero va a salir primera. Una Bullrich también un poco desangelada, ¿no? Porque la manifestación de ayer, por supuesto, que era una manifestación muy multitudinaria y pacífica. No había ninguna razón para reprimir, pero las anteriores tampoco. Quiero decir, claro, me parece que esa pérdida de potencia que el gobierno sentía que tenía también se traduce en el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Por lo menos es lo que estamos viendo en las últimas marchas, la marcha de ayer. Bueno, Guerrero declaró ante el juez Ariel Lijo que estaba subrogando a Servini, que es la jueza original de esta causa. Está imputado, es el principal imputado porque gracias al trabajo de los fotógrafos y de la gente que trabaja en el mapa de la policía se pudo determinar por lo menos la sospecha de que fue Guerrero el que disparó. Y te acordás que la semana pasada analizamos la trayectoria de ese disparo después de la pericia que se hizo y se había comprobado que Guerrero había disparado fuera del protocolo. Bueno, ¿qué dijo Guerrero? Mira, la placa 3 nos va a acompañar. Todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros, dijo, mintiendo básicamente, Guerrero. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona. Esto lo dijo en un contexto en el que lo primero que declaró Guerrero en esta indagatoria fue: me tiraron proyectiles y yo recibí 5 proyectiles en mi cuerpo y hubo otros 12 compañeros que recibieron proyectiles. ¿Qué quiso decir con esto Guerrero? Que se estaba defendiendo, ¿no? Claro. Una posición bastante absurda
en relación a su rol como gendarme. En la placa 4, vamos a leer el final de la declaración, dijo: el lanzagás lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso del lanzagás. Soy inocente, declaró Guerrero. Bueno, todo esto es falso, como te decía recién, Roberto. De la propia descripción que hace el juzgado, está claro que al momento de sufrir el impacto, Pablo estaba de cuclillas, tomando la foto, bueno, todo esto lo vimos, ¿no? Sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros, que es lo que te decía recién que había planteado Guerrero en su floja estrategia de defensa. Yo no sé cómo realmente los agentes de la Fuerza de Seguridad siguen confiando. Tendrían que buscarse otro abogado. Sí, claro, siguen confiando en Sarubi y en. Claro. Y en Porque y en si Soto, no tuvieran el abogado de Bullrich, dirían: la verdad que cumplí órdenes, me mandaron a matarlo. Bueno, es probable, ¿no? También es falso que Guerrero haya disparado de acuerdo a lo que indican los manuales. Esto es lo que decíamos recién. El juzgado lo imputó por haber efectuado un disparo en ángulo horizontal, es decir, directo a los cuerpos de las personas que se estaban manifestando, en este caso a Pablo Grillo, que estaba sacando fotos. A sabiendas, esto es lo que dice el juzgado, ¿no? A sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquier persona que se hallaba enfrente a él. Y lo que te decía antes, y lo repito, las pericias descartaron que se haya disparado con un ángulo. Esto es así. Esas armas se tienen que disparar o con un ángulo de 45 grados ascendente o con un ángulo descendente de entre 30 y 45 grados hacia el piso. Bueno, Guerrero disparó en forma horizontal. No sé, ayúdenme los aritméticos, ¿qué ángulo es ese? Pero entiendo yo que no es un ángulo ascendente de a matar, un disparo asesino. Claro, es un intento de asesinato. Sí. Exactamente. Y sin embargo, ahí está, mirá, ahí lo estamos viendo para quienes nos están siguiendo en YouTube. Ese es aparentemente Guerrero, disparando con una rodilla al suelo, de forma horizontal, detrás de un camión, al cuerpo de Pablo Grillo, que estaba sacando una foto, apenas refugiado en un marco, en el marco que se había formado de un mueble prendido fuego de madera. Y ahí lo vemos a Pablo Grillo, recibiendo el impacto, que todavía lo está... por el cual todavía está luchando por su vida, ¿no? Recordemos que fue intervenido quirúrgicamente hace una semana o 2 semanas para sacarle líquido de su cabeza, para hacerle la reconstrucción craneal, y ahí está Pablo, peleando por su vida todavía, ¿no? Me parece, a riesgo de ser reiterativo, Roberto, me parece muy importante recordar, sobre todo porque, bueno, Patricia Bullrich es quien es, recordar qué decía Bullrich ese día. Dale. El tape 06, que decía respecto del trabajo que había hecho el gendarme. No fue la gendarmería ni la bala, que además mienten porque no salió en horizontal, el gendarme tiró como tenía que tirar, sino que lo que hizo la gendarmería, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el otro día fue defender a la ciudadanía, en primer lugar, para que sigamos viviendo en paz, con tranquilidad, sin inflación, con un país ordenado. Eso es lo que defendieron. Usted se refiere, para explicar, a los registros de video que mostraban un disparo horizontal y no... Los registros de video son total y absolutamente poco profesionales. ¿Por qué? Explíquese. Porque, digamos, la ciencia forense, la ciencia de mirar los hechos después de sucedidos, tiene una serie de parámetros. Yo los miré hace 3 días que estoy mirando todos los videos, miré todos los videos, que se los vamos, quien nos lo pida, se los vamos a acercar. Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar. Tiran como tienen que tirar, ¿no? En fin, vio todos los videos. Patricia Bullrich probablemente en algún momento sea citada a declarar. A ver qué vio en esos videos. Todavía está lleno de periodistas que dicen, inventaron lo de Maldonado. No solo lo encubrieron el asesinato, sino que nos culpan a nosotros de haberlo inventado. Absolutamente, y lo decíamos ayer con Nico en el pase de la tarde. Patricia Bullrich, si esta causa, que parece una causa de manual, ¿no? O sea, me parece que está todo muy claro arriba de la mesa. En 10 días, dicho sea de paso, tienen que definir la situación procesal de Guerrero. En 10 días seguramente va a ser procesado e imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, ¿no? Nada menor. Te decía,
es el discurso de este gobierno, es el discurso de encubrimiento, de protección a las fuerzas federales, pero después no nos olvidemos que Patricia Bullrich va a seguir en el Senado y el que va a quedar engallolado, para decirlo en términos de la calle, es el personal de la fuerza de seguridad. Ahora, si lo de Herrero es un homicidio en grado de tentativa, y a Herrero le conocemos el nombre y el rostro, no porque las autoridades actuaron como tenían que actuar ante un caso así de violencia institucional, sino por una investigación, entonces estamos hablando de que las autoridades encubrieron un homicidio en grado de tentativa. No hay ninguna duda. Te sumo una frase de Cora Gamarnik, que es una investigadora del CONICET, que trabaja mucho con las imágenes, que además es familiar de los Grillo, por distintas cuestiones, vive muy cerca de ellos toda su vida. Y ella decía, no tengo dudas por las pruebas que existen, que Patricia Bullrich va a terminar presa por este caso. O sea, las pruebas están, esto es parte de un plan, es parte de un plan. Me cuesta verla presa, ¿no? Pero bueno, ojalá, sería otro país. La acabamos de ver diciendo lo que dijo. No, que encubre, ella manda. Un encubrimiento y lo que comentábamos ayer. Y ella estaba en la sala de control, jefa de los operativos. Exactamente. O sea, Guerrero es el asesino, es el ejecutor de un plan criminal. Pero en 2001 el que terminó preso, ¿no? El que estaba en la sala de control, no me acuerdo quién era. Enrique Mató, creo que era. Sí, Enrique Mató. preso. Déjame decirte esto, Roberto, en relación a la referencia que hacías de Maldonado, porque es un caso que yo cubrí muy de cerca y todavía sigo atento a lo que pase. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate lo que hubiera pasado en el caso Maldonado de haber tenido las cámaras y la presencia de fotógrafos y el mapa de la policía, porque esa situación en la que se murió ahogado, perdón que reitere un caso que ya va a cumplir 10 años pronto, pero digo, ¿qué hubiera pasado de haber tenido estas cámaras? Porque lo que yo siempre digo de esto es, ok, supongamos que Maldonado murió ahogado, lo que nunca se va a saber, porque hicieron desaparecer todas las pruebas, es cómo llegó Maldonado al río. Claro. ¿En qué contexto llegó Maldonado al río? Un tipo solo, rodeado de gendarmes, termina ahogado en el río, y los gendarmes no tuvieron nada que ver. Con un cuerpo desaparecido 78 días, en un lugar donde se rastrilló 3 veces, y paradojas del destino, en este país, apareció un 17 de octubre. 10 días antes de unas elecciones. Che, ¿lo tenemos a Dorni? A ver, ponle lo que dijo Adorni ahora, hace 5 minutos, dale. Los ejemplos que me tomé el trabajo de buscar, como para que se entienda la gravedad en términos de equilibrio fiscal que significa la ley de financiamiento universitario. Por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses. También podemos suspender, o es el equivalente a suspender. Bueno, esto es una amenaza, ¿no? Decir, bueno, voy a levantar los planes sociales, les voy a sacar los subsidios a la electricidad. Es un gobierno radicalizándose, amenazando que si se cumple esto, que es darle la plata a las personas del Garrahan para que atiendan a los chicos y pagarle los sueldos a los profesores universitarios, que todavía serían más bajos que lo que se dejaron en 2023, está diciendo que va a hacer todo eso. Es una locura. Sube el riesgo país nuevamente, 1.355, ahora lo vamos a poner. Sigue Argentina camino al default. Sí, además del riesgo país y de los bonos de la Argentina, las acciones vienen muy mal, tanto las acciones en términos del Merval como cómo le está yendo a las acciones en ADRs en el mercado estadounidense, es muy negativo y especialmente negativo para los bancos. Galicia justo está teniendo un problema para entrar a su sesión. Siempre en estos días cuando los bancos tienen problemas para entrar al home banking, entran todas las sospechas, y también circuló un comunicado de Balance comentando una pérdida muy importante que tuvo en el primer semestre. ¿Qué es Balance? Balance es una cuenta comitente, es como un intermediario entre cualquier persona, empresa que quiera operar en la bolsa financiera. Bueno, uno no opera directamente, sino que lo hace a través de una LIC o una cuenta comitente. Balance es de las más grandes de la Argentina, por eso sorprende. Y tuiteó el ministro de Economía también, ¿no? Si lo pueden poner, también aparentemente echándole la culpa al Parlamento. ¿Qué dice? ¿Me lo leen? Sí, dice, el Congreso insistió hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos hay una única y muy eficaz herramienta de defensa, el voto. Usémoslo este octubre, 3 banderitas argentinas. Retuiteado por Javier Milei, el tuit de Caputo, ¿no? Sí, raro el ministro de Economía. Hay uno de Milei también,
A ver, ¿lo tenemos para mostrarlo? ¿Querés que lo lea yo, Cande? Sí. En el Partido del Estado tenés a los cucas y a los anti-cucas que votan igual que los cucas, pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso, ya sabemos cómo termina. La libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad, carajo. Ezeiza va a ser a vivir vos, No, pero este es un tuit que podría haber sido copiado y pegado de agosto del 2023, de antes de las PASO de 2023. Este es Milei tratando de retomar un poco su discurso original. Pero él no es el de agosto de 2023. Él fue presidente durante 2 años. El Partido del Estado es el suyo. Yo pensé que ibas a decir que es un tuit que podría haber redactado de la Rúa. También, yo qué sé si no sé si hubiera usado Twitter de la Rúa. El presidente. Pero están todos los elementos de lo que fue su primera campaña presidencial, ¿no? Partido del Estado, cucas y anticucas son lo mismo, digo, el PRO y el GOS son todos políticos. Si no va bien, tus hijos se van a ir a Ezeiza, ese también era un lugar común de esa campaña. La vuelta del viva la libertad, carajo. No, y casi una amenaza, es la libertad avanza, o sea, o me votás a mí o la Argentina retrocede. Y la Argentina retrocede porque nos dejás en un callejón sin salida. Ahora, retrocedió estos últimos Hay años. acciones, mira, el Superbill Sí, cayó, los bancos, cayó en el año 65%, perdió 2/3 de su valor. lo de los bancos es criminal. Ahí es donde uno tiene sus ahorros, su... No, me pone un poco nervioso, digo, qué sé yo. Los bancos compraron, alguien me decía, alguien que trabaja en el sector financiero me decía, los bancos compraron el plan económico. Claro, claro. Porque les está yendo mal. Son los que más caen, bueno, los que ustedes están mencionando. Sí. Pero compraron el plan económico, compraron el plan financiero de Caputo, de Bausini. Y invirtieron en acciones, en títulos públicos que están destruidas. Y no solo les va mal por el negocio financiero, les va mal porque a la economía real le va mal, porque subieron los niveles de morosidad de las personas, de las empresas. Y esa es la parte que siempre se olvida el empresario argentino, ¿no? Que necesita que la economía funcione. Vamos a hablar con la Rosada, vamos a hablar con la gente que está informada, que está ahí. Nosotros tenemos un medio como el nuestro, se imaginan, tenemos gente en la Rosada. Ahí me habían ofrecido poner el jefe de gabinete, el ministro de Economía o a Jonathan Eguier. Y yo dije, no, Jonathan Eguier... El topo que nos destruye desde adentro. El topo que nos destruye desde adentro. Hola, Johnny. Hola, Roberto, y a todo el equipo. Yo ya estoy listo. ¿Vos estás listo, Roberto? ¿Ya estamos? Estoy siempre listo, soy un boy scout yo. ¿Me dejás que saque la plata del banco primero? Apúrate. Está complicado. Nadie sabe cómo llegamos a octubre acá. Es un desastre lo que está pasando acá adentro. Está groggy el gobierno, está muy difícil la situación. Por eso, bueno, lo sacan obviamente a Dorni a hablar. Yo creo que se van a acelerar las conferencias de prensa, van a ser cada vez mayores. El gobierno quiere volver a hacer el del 2024, pero le está costando muchísimo. Este 2025 es una piedra realmente para el gobierno. Vuelan las internas, nadie tiene claro cuál va a ser el plan para llegar a octubre. La elección de septiembre cambió todo. Yo cuando el gobierno dice teníamos previsto esta zozobra antes de octubre, yo le creo al gobierno. Creo que cualquier gobierno que llega sabe que las elecciones de medio término siempre generan un clima muy complicado. Le pasa a todos los gobiernos hace muchísimos años, este no era la excepción. Yo le creo al gobierno cuando dice que tenían todo esto previsto. Lo que no tenía previsto el gobierno, lo que no tenía previsto Javier Milei, lo que no tenía previsto Karina Milei, Santiago Caputo, ni Luis Caputo tampoco, es esta tremenda derrota de 15 puntos en la provincia de Buenos Aires. Es lo inesperado. Más allá de los audios que también fueron el cisne negro, me parece que estos 15 puntos, que ni el peronismo tampoco lo esperaba, nadie o casi nadie en el peronismo, algunos dicen que Massa la esperaba, yo no lo sé, pero creo que en el peronismo nadie esperaba estos 15 puntos de diferencia. Y este es el gran problema que tuvo el gobierno, que tiene el gobierno hasta octubre, que no sabe cómo va a llegar realmente. Ayer era impresionante las cosas que estaban pasando mientras se daban las sesiones. Desde el carinismo le echaban la culpa a Ritondo por lo que estaba pasando. Ayer en medio de las sesiones me habla alguien del carinismo y me dicen el PRO maneja peor su bloque que la seguridad independiente, en un claro palo hacia Ritondo, que está manejando Independiente de alguna manera con Grindetti, lo sabe muy bien Fernando Soriano, que lo tenemos ahí en la mesa. Manejándose una forma sutil de decir que están haciendo un desastre, gracias. Bueno, ¿les parece que peor lo hacen en el bloque del PRO que vimos? Finalmente esto me lo decían antes de lo que fue el cruce público que vimos entre Cristian Ritondo y Silvia Los Penato. Esto dicen desde el carinismo, hay una intención, ahí saben que Ritondo y Santilli están jugando para Santiago Caputo en la interna. Así está el gobierno,
pésima inauguración del traje de ministro de Lisandro Catalán, otra persona puesta por Karina, desastre, y hoy sigue, porque hoy el Senado también le va a dar una paliza seguramente, siguen negociando igualmente, pero creen que habrá otra derrota hoy otra vez en el Senado, y hay que ver si no se meten los vetos de ayer, como contaba Nico Lantos, ayer, si hay que ver si lo que finalmente los rechazos del veto de ayer ya hoy directamente no se ponen en juego. Tengo entendido que ya se pidió una sesión para el 2 de octubre en el Senado, que en el temario va a tener estos vetos, lo cual no impide que si están los números hoy no lo traten de anticipar, pero creo que no, creo que el plan del gobierno de la oposición es ir dosificando también para que todas las semanas haya agenda parlamentaria. Claro, acá el pesimismo es tal que creen que hasta hoy puede llegar a meterse. Imagínate cómo están. Está muy mal realmente el gobierno. No hay salida. Milei está golpeado claramente. Karina Milei también. Sobre todo por lo que estamos viendo durante todo el programa. Los mercados están respondiendo, le están hablando a este gobierno. Y este gobierno no tiene reacción. Luis Caputo deslizó hace algunas horas, ayer creo que fue, que puede llegar a pasar algo, puede llegar a haber algo para tratar de calmar al dólar, que por ahora nadie ve, nadie sabe si va a pasar, nadie sabe qué va a venir. El panorama, el camino hasta el 26 de octubre, acá está muy complicado realmente, muy complicado. Nadie tiene muy claro qué va a pasar, no hay un plan, insisto, yo entiendo que tenía previsto llegar a octubre. Esta elección de septiembre lo destruyó al gobierno, lo sacó de eje, digamos, lo dejó groggy. Y el panorama realmente es muy complicado, es muy, muy complicado. De hecho, ya ellos mismos ya están diciendo públicamente, ya están hablando como de fin de ciclo. Está bien, culpan a la oposición, pero ya están hablando de que el presidente está tambaleando en su ejercicio. Obviamente siempre con el discurso de culpando a la oposición, de que lo quieren sacar, que le quieren hacer juicio político, que lo quieren voltear. ¿Eso escuchaste ahí adentro? Públicamente lo decían. ¿Cómo públicamente? Esto lo venía... Claro, hoy Luis Caputo tuiteó y ayer también hablaron ya de voltear al gobierno, de que ya hay un plan de la oposición para voltear al presidente Milei. Lo tuiteó Caputo, si no me equivoco, hoy a la mañana o hace un rato. Ok, se están victimizando, sí. Claro, ya se están victimizando, pero es raro leer al ministro de Economía hablar de que quieren voltear al presidente con todos los desastres que estamos viendo. Dicen es buena que idea para calmar los mercados, sí. Claro. Y claro, ¿Y hay alguna idea de cambio en el gabinete económico, por ejemplo? No, acá lo que sostienen y repiten es si nosotros vamos a seguir con el mismo modelo económico, el mismo plan económico, no hay que cambiar nada, porque si cambiamos algo quiere decir que vamos a cambiar el plan, y nosotros no vamos a cambiar el plan, vamos a seguir igual. Tienen que cambiar el plan. Sí, yo creo que lo saben, pero están esperando a que pasen las elecciones. El tema es que nadie tiene claro cómo llegar a las elecciones. Claro. Tienen claro qué puede llegar a pasar después de las elecciones, cambio de gabinete, cambios económicos a nivel económico, pero no tienen claro este mes qué va a pasar este mes. O sea, imagínate ir a una elección, Johnny, con todo el país diciendo que va a caer el gobierno. Imagínate lo que va a pasar en los mercados cuando falte una semana y las encuestas digan que pierde, que saca 25, 26 puntos en todo el país. Bueno, es un problema. Mira, yo te digo algo. Antes de la elección en la provincia de Buenos Aires había algunas encuestas que daban 13, 15 puntos arriba de la Libertad Avanza de Fuerza Patria, antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hoy dicen que la Libertad Avanza gana por 3, 4 puntos. Falta un mes todavía. Digo, en la ciudad van a ganar por 3, 4 puntos. Bueno, Bullrich también. Bullrich es una de las que insistió y pidió que Milei se modere. Bullrich y Santiago Caputo son... Sí, le puso un chumbo en la cabeza y le dijo, moderate la puta que te parió. Disculpame, pero me levanto y me voy. Si Bullrich pide que alguien se modere, yo me voy, Tano. Con tu permiso. ¿Qué cosas pasó dice Patricia Johnny? Bullrich y le dijo, moderate. No, Sí, esto es información, Esto es información. Patricia Bullrich fue una de las impulsoras de que Milei se modere porque está yendo a buscar en la ciudad su voto, el voto republicano, y ve que está cayendo. Es una de las impulsoras del Milei nuevo, del Milei moderado, es Patricia Bullrich, también Santiago Caputo, lo vamos a ir viendo. Mañana Milei viaja a Córdoba, donde tiene una parada importantísima en octubre, en las elecciones es clave la provincia de Córdoba. Vuelve, ayer conté una anécdota que tuve, que me cruzó un ministro, crucé toda la Plaza de Mayo con un ministro, y me contaba él, me decía, la verdad es que tenemos que volver a viajar al interior del país porque habíamos dejado de visitar a las provincias, así que es lo que va a suceder. Milei va a empezar a viajar, va a ir a Santa Fe, a Mendoza, a Mar del Plata, bueno, va mañana a Córdoba, va a recorrer una provincia del Nordeste, se espera que sea Entre Ríos. Bueno, va a empezar a federalizarse un poquito, porque la verdad que el Milei que vimos estaba enjaulado acá o se tomaba un avión para irse a Estados Unidos.
va a empezar a salir un poquito en modo campaña. Así que Milei se va a empezar a mover. Este nuevo Milei moderado va a empezar a recorrer el país después de 2 años. Seguramente va a conocer provincias que no vio en su vida, que no sabe ni cómo se llaman, básicamente. Así que este Milei va a empezar a mostrarse un poco con gente. Quiere mostrarlo con gente, quiere mostrarlo abrazado a gente. No quiere que esté solo, quieren que esté acompañado, abrazando señoras, nenes. Bueno, cosas de la estrategia. Uno está complicado. Uno a lo mejor se le declara como arrepentido y tiene algunos audios que lo comprometen. Así que mejor que esté más lejos. Hoy se levantó el secreto del sumario de la causa de Coima, así que quizás en un rato empecemos a escribir notas sobre el tema. Yo estoy dándole F5 al destape para ver cuándo aparece la nota de Franco. Sí, hoy va a haber novedades también. No nos reímos de ustedes, nos reímos con ustedes, Adorni, con ustedes, tranquilo. Bueno, Adorni va a tomar un poco de protagonismo en todo esto. Se espera que empiece a hablar más seguido. Los gobiernos van bien. Oíme, lo veo cansado, Adorni, en serio. Tiene una cara de destruido. Sí, ya desde la primera aparición. Sí. Pero varios acá. ¿Cómo fue la conferencia? ¿Fue tranquila o tensa? No, muy tranquila, no. Ayer amenazaron con anuncios, pero en verdad fue una versión que fue un rumor. Yo ya pregunté a la noche, me decían no va a haber ningún anuncio, es una conferencia general. Quieren obviamente volver a levantar un poquito el perfil de Adorni, pero están todos así. La cara de Adorni es un reflejo de todos acá. Todos los que yo me cruzo tienen esa cara, están demacrados claramente, así como lo vimos a Adorni en su momento en la entrevista con Laje, que vimos una persona que estaba demacrada. Hay muchos que están así, muchos. Yo los veo casi todos. Y están así, están muy preocupados, porque la verdad que el clima acá adentro es de preocupación, porque se aceleró todo, porque la economía no responde, porque los líos políticos que hay son inéditos. Yo insisto, ya está en un nivel peor a lo que fue a nivel interno hacia el gobierno del Frente de Todos, que tuvo un montón de internas realmente. Lo que vos dijiste recién, no voy a cambiar el equipo económico porque voy a seguir haciendo lo mismo, es una frase terrible. Sí, porque pero es una está yendo forma mal, de vos tenés mostrarle... que cambiar. Bueno, Milei que se dice que es bilardista, no está actuando como bilardista, porque equipo que pierde no se toca. Es raro lo que está haciendo, al contrario. Yo entiendo que cuando ellos mostraban algún tipo de resultado, entendía el equipo que gana no se toca, gana para ellos, no para el pueblo. Pero digo, ahora que perdió, que claramente está perdiendo, que es un desastre todo, debería tocarlo. Lo que pasa es que no puede tocar nada, porque cada cosa que quiere tocar no puede. Porque o genera un lío bárbaro macroeconómico, o genera un lío interno político y familiar, porque se puede llegar a pelear fuerte con su hermana también. Que igual acá hay muchos que responsabilizan a Carolina. Javier Milei también es el principal responsable. A mí me encanta si parece que Menem y pareja están volteando el gobierno. El gobierno lo están volteando los dos hermanos, Javier y Carolina Milei. Más allá de las responsabilidades políticas de cada uno. Digo, Menem y pareja... Yo entiendo que los quieren buscar como chivos expiatorios, pero acá la jefatura son Carolina Milei y Javier Milei, la responsabilidad plenamente de ellos y también de Santiago Caputo, obviamente. Digo, de los tres. Digo, si fueron triángulo de hierro en las buenas, también tienen que ser triángulo de hierro en las malas, me parece. Así que acá el panorama es ese. Medio que las caras demacradas reflejan el presente de ya habla como jefe de gabinete. En pleno deriva. Como team leader. Escúchame, Jonathan, ¿ponés las manos en el fuego? Estoy practicando. Ya les está dando una charla técnica. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Dios mío, bueno, las cosas que me hacen hacer ustedes. Los títulos públicos cayendo hasta 7,5%, total normalidad. Títulos públicos que hace 3 días cayeron un 12, quiero decir, ¿no? Caen. Ayer alguien que hizo campaña por el gobierno, no es del corazón del gobierno, pero era de la Libertad Avanza, ligado al mundo empresario, me dijo esta frase: nadie lo quiere ayudar, pero tampoco nadie lo quiere tirar. Es terrible. Nadie lo quiere voltear. Esto me lo dijo alguien que hizo campaña por la Libertad Avanza del mundo empresario. Se está volteando solo. Exactamente, o sea, alguien que simpatiza con el modelo de país, me dice, no lo quiere, nadie lo quiere rescatar, eso está claro. A mí en la política me dice, mira, como mínimo tiene que pasar el 26 de octubre y contar los votos. Saber este gobierno cuántos votos tiene. Y después deberíamos llegar al 10 de diciembre porque entran jugadores como Schiaretti y yo. El problema es que él es el que no puede llegar. Ese es el punto. Él es el que no puede llegar. El que pareciera estar acelerando permanentemente. El que acelera permanentemente es Milei. Lo vemos en los tweets, en el discurso de Adorni. No es que no hay cambios en la política económica o no hay cambios en el gabinete. Los cambios en el discurso le duran
los primeros 30 segundos del día que perdió, una cadena nacional de 15 minutos grabada, y después vuelve rápidamente a hacer esa cosa que parece ser más fuerte que él. Entonces, ahí la duda... Sí, perdón. No, decía, acá la pregunta más difícil para hacer acá adentro, que ya me trajo algunos problemas, es, ¿y si pierden en octubre, qué pasa? Nadie la quiere contestar y me genera rispideces, o sea, hay enojo. Vamos a ganar, o sea, la respuesta es vamos a ganar y salir. Nadie te responde qué pasa si Milei pierde en octubre, y yo creo que ese escenario hoy está abierto. Hoy está abierto. La gente va a votar a un gobierno que todos dicen que va a caer. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Van a sacar 20 puntos, 18. También. No. Y además, perdón, Roberto, te hago una pregunta, Johnny. ¿Qué sería ganar? Porque aún ganando, ponele que ganen, si ganan por 2, 3, 4 puntos, eso no es ganar para el gobierno en estas condiciones. No, sí es ganar, para el gobierno es ganar. Para el gobierno es ganar por un voto es ganar. Van a vender cualquier cosa, van a vender espejitos de colores, incluso perdiendo por poquito, a lo mejor venden que tienen un congreso mejor. Digo, salvo que les pase lo de la provincia de Buenos Aires, que bueno, así llegamos hasta ahora, por ese resultado. Claro, pero faltan 5 semanas y media todavía, 5 semanas y media. Es una barbaridad. Cada día va a ser un parto, cada día va a ser terrible. Es que pero lo estamos viendo. Antes de la elección en la provincia de Buenos Aires parecían más preocupados por pensar cuál iba a ser la narrativa de esa noche que por juntar votos. Y perdieron por tanto que no hubo narrativa posible. El riesgo es que ahora se lo lleve puesto todo antes del 26 de octubre. Al final había que desdoblar, ¿no? Había que desdoblar. Hay algo espectacular. Yo en diciembre del año pasado estuve acá en uno de los balcones de La Rosada, en un off con una de las personas más importantes del gobierno, y se estaba pensando en cambiar, en reformar la Constitución. En reformar la Constitución. Estaba en un off ahí y esa persona pensaba en reformar la Constitución. Mirá lo que pasó todo este año, ¿no? Nos tenemos que ir. Trata de respetarla a la gente, ponete los pantalones como para siempre. salir a la Patio de las Palmeras y prepárate para tu nuevo puesto, ¿ok? Vas a tener la oficina y el despacho que te mereces. ¿Okay? Gracias, Roberto, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, sigue subiendo el riesgo país. Cuando actualicemos ahora en un ratito va a estar cerca de los 1.400, subiendo los dólares paralelos, los dólares a donde el gobierno no puede interactuar. La crisis se va acelerando. Hoy van a ser los datos de corrupción, o sea, el juzgado va a empezar a liberar información. Los medios se pelean por a ver quién lo muestra, porque todos son opositores ahora, ¿no? Así que la situación se va acelerando. La verdad, dijimos acá, hace 3 o 4 meses que dijimos, lo que va a pasar es que cuando pierdan la provincia de Buenos Aires, los tiempos se van a acelerar y va a llegar muy mal a octubre. Lo dijimos varias veces, que era útil esa derrota, porque si no nos iban a hacer creer que llegaban ganadores a octubre. Todo esto en el Congreso, en los mercados, pasó porque se mostró que el rey estaba desnudo, que a Milei le iba muy mal. Entonces, cuanto antes lo mostráramos que era cierto, era mejor. Entonces ahora, el 7 de septiembre fue una sentencia para el 26 de octubre. Nadie va a votar a un gobierno que está muerto, que está terminado. No lo van a votar. Entonces va a perder por mucho. Acá el tema es organizar para salir lo mejor posible de esta situación. Porque un default y una devaluación son un problema para la población. Y la población ya sufrió demasiado. Yo voy a volver al aire, soy de esos días que voy a venir varias veces hoy, porque vamos a ir siguiendo el dólar, el riesgo país, y algunas novedades que me están contando que las quiero chequear para no ser, bueno, hay que ser cauto, porque hay información dando vuelta complicada, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. Mucha gente nos vio hoy, estamos muy contentos, cansados, pero contentos. Chao. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.